Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Lunes, querida Alicia Vesperina, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, lo más bien, fíjate, súper bien, entrando la semana con harto ánimo. Me parece muy bien. Bueno, le vamos a mandar un saludo al día a Loreto Kemp, que está apagando incendios, se cree bombera, pero no, anda apagando incendios respecto a sus fundaciones y varias otras cosas. Así que le mandamos un cariñoso saludito. Y nosotros, como siempre, nos vamos aquí a mirar la academia el día de hoy. ¿Se redime o no se redime la academia? ¿O le siguen pasando lucas por debajo, querida Alicia? ¿Qué crees tú? Los tuiteros decían que había rebotado el cheque por- y que por eso todo había vuelto a la normalidad. Lo estamos diciendo porque el dato que siempre miramos, que es la aprobación y desaprobación, volvió a la tendencia natural que tenía antes de la cuenta pública. Recordemos que después de la cuenta pública, la aprobación del presidente subió de 31 a 41 puntos y esta semana vuelve a caer a 33. Entonces retoma la tendencia. Entonces se ve, si uno mira el gráfico, ese dato de la aprobación tan disparado y luego tan bajo, como que algo pasó ese día y que nosotros nos ganamos la cabeza, Rocío, tratando de explicar la semana pasada por qué había subido tanto. En realidad no llamaba la atención, ¿no es cierto? O sea, yo me lo esperaba. Yo debo decir que me esperaba el alza del presidente post el anuncio, dado que yo en lo personal como que quería buscar las cosas buenas, decía, esto no puede ser todo tan malo. Entonces, con esa intención de tratar de ver qué eran las cosas buenas que salía de ahí y también conversé con analistas, con profesores de la Universidad Central del Gobierno como con una buena sensación respecto a quienes les había hablado. El presidente que había logrado hacer esto, había logrado comunicar bastante dentro de su discurso y después había hecho este cortito, como esta síntesis de todas las cosas buenas que iban a hacer y todo lo que iban a tirar en horario prime a las 9 de la noche con esta cadena nacional. Entonces yo creía y sentía que efectivamente había logrado el objetivo. Asimismo sentía, y debo decir que yo creo que esto es casi la lápida al gobierno del presidente Boric y lo que está pasando a nivel de gestión del virus, porque y a raíz de eso, que yo no sé si esta encuesta alcanza a agarrarlo completa. Yo esperaría que la próxima semana esto bajara más. Yo creo que esta es la punta del iceberg de la bajada que se va a pegar el presidente Boric respecto a su aprobación y aún más a su desaprobación, porque si es cierto, dentro de este mismo número, baja solamente hasta un 33% su aprobación, su desaprobación supera el número que tenía previo a la encuesta, a la cuenta pública, que es de 61 a 62. O sea, no es marginal, es un puntito, pero nos está hablando aquí de una tendencia. Y yo creo, quería Alicia Esperina, que me atrevo a hacer una apuesta que la próxima semana esto va a bajar más, porque la gestión que han tenido de la campaña de invierno es nefasta. Debo decir, es pésima, pésima, pésima. Y en cuanto a gestión comunicacional, ha sido horrorosa, no mala, horrorosa. Porque de hecho escuchaba a otros comentaristas que tienen mucho más memoria que yo, otros periodistas profesionales que se han dedicado a seguir tanto esto como en el COVID. Y decían que la ministra Aguilera era una persona que en su gestión anterior, no siendo ministra, había sido muy apoyadora, muy reiterativa respecto a los comentarios de cómo se tiene que hacer una comunicación de este tipo de cosas. Y ahora que ella está con la guitarra, resulta que ha sido espantosa, realmente espantosa. Oye, resumamos un poquito cuál fue esa comunicación que tú dices, porque esto pasó desde el jueves en adelante, ¿ah? Cuando le preguntan a Fernando Araoz, subsecretario de redes asistenciales, de por qué no estaba derivando pacientes, ya que el sistema estaba con las camas a tope, al sistema privado. Entonces él respondió y dice, llamamos y nos dijeron que no había cupo. Espérate, Alicia, es que antes de eso ¿Mm? fue porque había fallecido una guaguita esperando una cama que estaba ella en la quinta región y se la iban a llevar a Arica. Y esta guaguita falleció. Yo conversé con la broncopulmonar acá del hospital base de Osorno, Natalia Rivero, la doctora, y ella me decía lo más probable es que no hayan alcanzado a estabilizarla para poderla enviar, porque no, cuando tú tienes un bebé o cualquier enfermo, también lo vimos durante la pandemia, que no está estable para ser transferido, no lo puedes mandar.
Entonces, esta guaguita falleció esperando, pero no fue el único caso. Hubo otro caso más de otros papás que también estaban esperando el traslado, pero dentro de la misma comuna. Entonces, son bebés que tuvieron muchos problemas, pero aquí salta de por qué estaban desde la quinta región mandándolo a Arica. Y ahí empezó a quedar la debacle. Y esta fue la respuesta que dio Arauz, entonces. Claro, la respuesta era que llamaron a las clínicas que estaban más cerca y les dijeron que no había cupo. Entonces, desde la clínica Las Condes lo desmintieron y le dijeron, oye, a nosotros no nos llamó nadie. Entonces aparece la ministra de Salud. La ministra de Salud dice que no los llamaron porque tenían un impedimento de Contraloría que decía que no los podían derivar al sistema privado. Y ahí saltó Contraloría y Contraloría desmintió a la ministra y dijo, no, nosotros no hemos emitido ningún comunicado ni ningún dictamen en esa dirección. Entonces después aclaran en el mismo Ministerio de Salud que en realidad no era la Contraloría, sino que había una sentencia judicial que decía que con la Clínica Las Condes no podían mantener contratos durante 2 años. Pero también apareció una entrevista de Mónica Rincón que le hizo al mismo subsecretario Arauz el jueves, y él dijo en esa entrevista, está grabado, dijo, no, pero a pesar de todos estos impedimentos, nosotros sí hemos derivado pacientes a la clínica Las Condes y lo estamos haciendo. Ahí yo ya no entendí nada. Entonces yo dije, Rocío, ¿sabes qué? Mira, uno puede chambonear con un montón de temas, pero en el tema salud no. En el tema salud no, porque ahí está en juego la vida y la muerte. Entonces, cuando estamos viendo este tipo de situaciones en donde dicen que al gobierno parece que no sabía ni siquiera que iba a llegar el invierno, porque en realidad como que están reaccionando ahora, yo creo que es muy grave. Así que yo creo que efectivamente esto va a pegar la próxima semana porque esto supera cualquier tipo de desaguisado. Querida Alicia, y aparte hay dos cosas. Una, que es el momento en el cual estamos, que es alerta amarilla, que efectivamente les permite al gobierno hacer uso de las camas del sector privado de salud. Y por otro lado, recién aparece un decreto firmado la semana pasada, o sea, tipo jueves, viernes, no me acuerdo bien cuál de los 2 días, pero también jueves o viernes del subsecretario recién haciéndose cargo para tomar posesión de toda la infraestructura de camas públicas y recién ahí aparecen con una campaña fuerte. Yo debo decir que recién la semana pasada entrevisté a distintas personas aquí por País Lobo referente al Servicio de Salud Osorno, entrevisté también en Radio El Conquistador a la Seremia de Salud, o sea, recién ahora que está la escoba, están saliendo con esta comunicación efectiva de qué es lo que está pasando y cómo hay que cuidarse. Después estamos viendo las medidas que están tomando a cabo y a mí lo que me da rabia que también el día jueves fue justamente que yo hice un programa bien enojada y no sé si se acuerdan, queridos amigos, que lo hablamos con el Nico porque como la ministra dice, bueno, entonces como lo que no se están muriendo, o sea, los que están más afectados son los niños más pequeños, entonces los más grandes no van a ir al colegio, más encima los otros tenían un sistema inmune deprimido porque no habían estado expuestos a este virus. Y yo pregunto después a personas que están en el rubro, me dicen, no, porque a lo mejor el año pasado era respecto a que estaban con un sistema de salud deprimido, porque el año pasado estaban antes con cuarentena, pero el año pasado ya fue un año normal. Entonces, tampoco va por ahí la cosa y por otro lado vemos que en el hemisferio norte se venía hablando de que esto venía. ¿Y sabéis qué es lo que me pasa más, Alicia? Que ni siquiera hemos llegado todavía al pic de influenza que va subiendo. Entonces, esto es de sincicial. Y sincicial que no solamente ataca a niños pequeños, sino que también ataca a adultos mayores. Entonces, a ver, ¿sabes qué te debo decir? Doy gracias que no haya sido este gobierno el que estaba en la pandemia, porque si no, no tengo idea qué descalabro hubiera pasado. Debo decirlo. Mm. Sí, eso del sistema inmune deprimido, mira, yo no tengo por qué saber, no soy del área, pero había escuchado que era porque las mamás gestantes, ellas no habían hecho anticuerpos y no se los habían podido entregar al bebé en gestación, no sé, una cosa así. No tengo idea, como te digo, estoy tocando de oído aquí porque estoy repitiendo como un lorito, pero para eso me imagino yo que hay personas que saben de estos temas. El punto es que cuando tú tienes personas tomando decisiones que no quieren escuchar a los técnicos y no quieren escuchar a las personas que saben porque la ideología los mata, yo creo que estamos en el peor de los mundos. Entonces, si tú no sabes, no tienes experiencia, de hecho el subsecretario de redes asistenciales, una persona de 38 años, con todo cariño, pero no tiene la experiencia que puede haber tenido, no sé, un ministro de salud como Mañalich o como París, que ya, ¿qué gracia tenemos los viejos, Rocío? Los viejos nos hemos equivocado ya harto, entonces uno aprende. Entonces, cuando tú pones a personas súper novatas en cargo, las personas todavía no se han equivocado. Entonces, ese aprendizaje falta. Entonces, yo digo, esas personas tienen que ser capaces de escuchar a las personas que saben más que ellos. Eso nomás digo respecto a eso. Ahora, estábamos viendo que es natural que el presidente baje después de la cuenta pública, pero fíjate que la del año pasado, su alza se mantuvo durante 3 semanas.
Entonces, algo tiene que haber en este momento que explica esa baja tan abrupta. Y yo creo, y me atrevo a tirar una teoría, que tiene que ver, Rocío, con el doble clic, porque después de tanto anuncio, en donde se mandó, no sé, por decirte una cosa, 30 anuncios de cosas que iban a pasar, uno empieza a hacer doble clic. Y cuando le hace doble clic a los anuncios, y conversamos con el Nico, que te dicen, oye, el otro año vamos a tener tren aquí en Puerto Montt, y tú le dice el Nico, dice, es imposible que haya tren, o sea, ni aunque partan hoy día, tú empiezas a dudar de todos los anuncios. Entonces, después de las promesas y que te deja como súper encantado y súper hipnotizado, tú te pegas una aterrizada a la realidad y dices, a ver, ya, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? En realidad como que no te va quedando mucha sustancia. Entonces, creo que por eso también se explica un poco la baja, como que ya las palabras bonitas te duran un rato, al rato después tú quieres acción, y en la acción es donde no vemos quizás conexión con la realidad. Puede ser. Querida Alicia Vesperina, debo estar en total y completo desacuerdo contigo. Los 38 años del subsecretariado no tienen nada que ver en esto. Yo tengo 39 años y no es por eso, es porque el subsecretario Zúñiga, que estaba en el mismo cargo durante la pandemia, también tenía 38 años cuando esto estaba pasando y su gestión fue totalmente distinta. Así que yo creo que esto no tiene que ver con los viejos o con la edad, sino tiene que ver con un tema a lo mejor de cargo, porque el subsecretario, a diferencia de uno que es médico y el otro que es ingeniero, tuvo una gestión totalmente distinta. Zúñiga era ingeniero y el otro es médico. Rocío, me escuchaste solamente la parte de la edad. Sí, Yo me dije, que pega. cuando uno tiene esa edad, tiene que ser capaz, si no sabe de un tema, de escuchar a personas que te quieren aconsejar. Y hay gente que tiene cierta edad en donde no le ha tocado pasar por esas cosas y no quiere escuchar a las personas con experiencia. Eso es lo que dije. Yo no dije Sí, que la pero edad no, sea no un creo que tenga que ver impedimento. por ahí, ¿ah? No creo Bueno, que no tenga lo que ver con sé. eso. Por Tú eso te sabes digo, que yo yo creo que soy... es ¿Mm? un tema de gestión, que es ¿Mm? un tema de formación profesional, que como te digo, uno es ingeniero, entonces tiene una forma de pensarlo distinta, y lo otro que el subsecretario Arauz también fue sumamente crítico durante la pandemia en la forma en la que estaban haciéndolo. Él era parte del colegio de profesores, por ejemplo, y los trataron pésimo. Entonces, me llama mucho la atención que más que un tema de dado conocimiento, él también estuvo presente durante el tema de la pandemia. Se vio cómo se hizo todo esto, se hizo de una forma. Entonces yo creo que ahí, más que un tema de edad y que no sepas, es un tema de la ineficiencia y la mala gestión de él en particular. Sin cosas aparte, yo creo que él hizo una muy mala gestión. Y sabes que con esto también hay un comunicado de parte del grupo de alrededor de él, que son los trabajadores, los distintos, ¿cómo se llaman? Los Sindicato. dirigentes, claro, que hicieron una carta que se filtró por ahí, andaba dando vuelta, y justamente lo responsabilizan a él y blindan a la ministra en ese sentido. Porque dicen, ella estaba preocupada del tema de las ISAPRES, entonces como que se dio un blindside por este lado, y él era parte del equipo que tenía que hacerse cargo, y la verdad es que lo hizo pésimo. He visto de parte de la oposición dos, dos formas aquí, dos cosas que yo de verdad les quiero decir. A mí me gustaría ver sangre en esto, ¿eh? Que efectivamente rodara alguna cabeza, y yo creo que la del subsecretario es la cabeza que está ahí pegadita a la guillotina. Pero también han dicho, este no es el momento de ir a buscar responsables, sino el momento de que nos porque es un momento sumamente crítico. O sea, si sacamos a la ministra en este minuto, la cuestión queda descabezada, y quién le va a tomar esta papa caliente, a no ser de que llamen a la subsecretaria Daza o al ministro Mayale a París, el ex ministro París que tenía en esta gestión. Yo creo que eso no va a pasar. Entonces, en consideración a eso, por lo menos de la oposición, yo he visto que no se quieren ir en la cabeza de la ministra, sino que justamente en este tema del subsecretario, dado que él era el encargado. Ahora, ¿es el momento de sacarlo? La verdad es que yo no lo sé, pero sin duda, compañero, póngase rapidito las pilas, porque es que aquí hay vidas de niños pequeños, y lo que es como un papá, o sea, una mamá que ha tenido que estar ahí esperando la gestión, o sea, que tu hijo esté entubado, haciendo cadena de oración, rogando para que se mejore. O sea, llevan 6 muertos, pero todos los otros son más de 1000 niños que están en este momento en camas UCI. O sea, está en estado crítico, entubado. O sea, un abrazo gigante a esos papás, y de verdad es poco cualquier cosa que pueda decir los otros para evitar las enfermedades de estos niños. ¿Te sí estoy Sí, enojada?
No, sí está muy bien que estés enojada porque uno no se puede acostumbrar a que esto sea la norma y que haya personas que no tienen dedos para piano en cargos tan relevantes. Yo creo que hago eco de Ese tus es el tema. palabras y de la columna que hizo Pablo Ortúzar, no sé si la leíste, Rocío, No, no la leí, a ver, que cuéntame. se llama y se titula Nos gobierna la fecha. Y yo creo que hace un resumen para mi gusto perfecto respecto a lo que está sucediendo, porque no puede ser que todo esté en crisis al mismo tiempo, entonces algo tiene que haber aquí. ¿Por qué está todo en crisis? Entonces dice él que el grupo que gobierna se hizo fuerte o se hizo conocido protestando. Mm. No tienen un proyecto alternativo ni en educación, ni en salud, ni en pensiones. Proyecto alternativo. No tienen idea alguna en gestión. Incluso, dice él, no sabían que venía el invierno. Su verdadero giro es una empresa política basada en la experta explotación de la queja, el victimismo y la protesta. Ese es su Estoy de giro. acuerdo Son una con cooperativa Artusi. de grupos de presión ansiosos de capturar el poder y repartírselo. Es muy dura la columna. Después dice, están presos de su modelo de negocio político. O sea, en el fondo, como ese es su modelo, están atrapados ahí. Dice, la política universitaria es declarativa, no es ejecutiva. Dice, no tienen visión de país porque lo suyo es hegemonizar y no es gobernar. Ahí te la dejo. O sea, yo creo que él hace una radiografía súper buena de la forma en que enfrenta el Frente Amplio el gobierno en este minuto y el choque que tiene con la otra alma del gobierno que la encarna muy bien nuestro senador Espinosa, ¿no es cierto? Cuando dice estos cabritos no han reconocido todo lo que hicimos para llegar acá y creen que hablando bonito y diciendo cosas, las cosas van a suceder. Y tiene toda la razón, porque así no suceden las cosas. Si tú no tienes un proyecto alternativo, tú no puedes destruir el que está. Y lamentablemente ellos llegaron al poder diciendo el no más A sin tener ninguna versión mejor que ofrecer. Mira, no sé si no tenían ninguna versión mejor, pero la que ellos pensaban que era la mejor versión, se la sepultaron 2 veces. Que eso también es bien interesante, porque la propuesta que ellos tenían, que le dije, estoy muy equivocado, esto no es, ¿cachai? Bueno, vamos a ver, y te propongo que sigamos con la academia y vamos a ver las imágenes de las figuras públicas que están hablando, cómo ha cambiado o cómo ha continuado finalmente la buena percepción de algunos y la mala de otros. Yo debo decirte, querida Elisa Esperina, que me esperaba que José Antonio Caz estuviera más arriba de la tabla, pero la que está más arriba es Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, que se encuentra con un 70% de aprobación positiva y un 26% de aprobación, o sea, de desaprobación. Seguidita, pegadito ahí, pero con 7 puntos de diferencia igual, a Rodolfo Carter, también alcalde, pero esta vez de la Florida, que tiene un 63% de aprobación y un 34% de rechazo. Y lo sigue Germán Codina, alcalde eh, de Puente Alto, con 60 de aprobación y 30 de rechazo. Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, tiene un 59% de aprobación, un 31% de rechazo. Y después vienen recién las primeras figuras. Bueno, no sé cómo decir que Claudio Rego es, porque él ganó el ex TC, pero ganó con el apoyo de la derecha en Santiago. Recordemos que él iba en contra de Karina Oliva, que era la candidata del Frente Amplio, y gana aquí todavía en momentos de voto voluntario. Pero después aquí salta la primera figura ya de izquierda propiamente tal, que podríamos decir es Michelle Bachelet, con un 50% de apruebo y un 42% de rechazo. Y aquí recién aparece José Antonio Cast, que tiene un 50% de aprobación y un 46% de rechazo. Y después viene la primera de izquierda nueva generación, Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, con un 47% de aprobación y 44% de rechazo. Y aquí se empieza a dar vuelta un poco la tabla, porque aparece Pamela Giles, pero tiene un 44% de aprobación y un 49% de rechazo. Aquí empiezan ya más grandes los rechazos que los apruebos. Y de coleros en la tabla tenemos a Guillermo Tellier con el 19% de aprobación y un 73% de rechazo. Pepa Hoffman, expresidenta de la UDI, actual diputada, si no me equivoco, también de la UDI, con un 69% de rechazo, 25% de aprobación. Y mira quién está tercero, no lo había visto, querida Alicia, Franco Parisi, 69% de rechazo,
26 de aprobación. Daniel Jadwe, 66 de rechazo, 26 de aprobación. Natalia Pergentili, PPD, presidenta, 64 de rechazo, 28 de aprobación. Diego Chalper, 63 de rechazo, 29 de aprobación. Javier Macaya, 61 de rechazo, 30 de aprobación. ¿Qué te parece, querida Alicia? Los top y los bottom, los de arriba y los de abajo. Sí, sí, me llamaba la atención, de hecho lo tenía anotado, que Franco Parisi se hubiese ido tan al hoyo. Realmente fue como una estrella fugaz que apareció en el firmamento. Algo hizo, porque el PDG fue relevante en la elección de diputados última, pero ahora se desplomaron completamente y no tienen líder alternativo, así que yo diría que el PDG que está en la UTI en este minuto. Me llama la atención que Guillermo Tellier siempre sea el colista. Y la otra cosa que me llama la atención, que anoté que aquí de las 29 figuras evaluadas, solo 7, que muy poquito, tienen más aprobación que rechazo. Me llama mucho la atención. O sea, yo encuentro un pueblo muy enojado con sus líderes. No nos gustan. Es muy poca la gente que decimos, sí, sí, podría ser, pero el resto no. Mal, 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 mal. Si esto fuese el pool que tenemos para las próximas generaciones, está bien pobre la oferta, debo decir. Sí, está complejo. Yo creo que hay un cambio aquí bien significativo también, porque los tres primeros de la lista son alcaldes, bueno, que también es lógico, porque los alcaldes tienen más cercanía con la ciudadanía, pero también debieran ser más conocidos en su nicho propiamente tal, más que tener un conocimiento transversal. Entonces es bien interesante. Aquí Rodolfo Cartel saltó un poco más al estrellato después de sus comentadas apariciones contra los narcos. Creo yo eso se ha mantenido, todavía no se ha desplomado a pesar de la corta memoria que tienen las personas. Oye, ¿viste tú cuánto era el nivel de conocimiento que tenía estos, por ejemplo? Que Sí, están, por ejemplo, Rodolfo Carte tiene un 63% de conocimiento. La alcaldesa Matei un 70%, Codina un 60%. Igual es un alto porcentaje de conocimiento. No, no, perdón, perdón, perdón. 83. Me equivoqué. Eh, ¿Cuánto es? 83 Carter, es la lámina 16. Sí. Claro, está Sebastián Piñera con mayor nivel de conocimiento, ¿no? Un 6%. Oye, debo decir que se mandó ese comentario. Yo creo que le debe haber dolido hasta el alma cuando les dice, por si no lo escucharon, queridos auditores, o lo leyeron en realidad la semana pasada, que les dijo, bueno, aquí les tengo, están todos disponibles aquellos que trabajaron para la campaña de salud del COVID, aquí están disponibles para apoyar al gobierno. Yo creo que se le tiene que dar dolido en el alma al presidente Boric, ¿no? No, pero igual yo encuentro que nada que ver. Yo encontré cuando, ¿sabes qué? No, quédate Un tranquilo, gustito mira. político. No, 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 mal, mal. O sea, yo encuentro, a ver, lo tiene que haber pasado muy mal. No olvidemos que lo trataron hasta de asesino. Los mismos que ahora Al están en el presidente, gobierno, al expresidente Piñera. al expresidente Piñera lo tratan de asesino cuando está en medio de una pandemia, que era una cosa mundial, un fenómeno nuevo, nadie lo pudo advertir. No es lo mismo que un invierno, que sabemos que todos los años llega y por lo tanto hay que estar preparado. Entonces yo creo que él tiene mucho sangre en el ojo, todavía está muy dolido y yo creo que no se aguantó de decirle, bueno, aquí está mi equipo, no sé si ustedes lo quieren tomar, pero yo opino que no, ¿sabe? Que uno cuando es grande tiene que aguantarse ese tipo de cosas, quedarse al margen y que las obras hablen por uno y no uno al final, porque esto es salir a pegarle en el piso igual. Pero sabes que no es primera vez que lo hace, porque también lo hizo cuando fueron los incendios de la zona sur del país en el verano. Él también salió a decirle, yo creo que es como entre ironía, es de picado, yo creo también, aquí tiene el Picadísimo, po. equipo disponible para... Claro. Para mí esos son gustitos políticos, ¿no? Porque uno lo hace calladito, si lo pones por el lado que ya está trabajando, probablemente hubiesen tomado esta ayuda, pero salir a decirlo así con todo en rimbombante, bueno, así Oye, que pero el es que juego de igual, la política, a ver, pero... espérate, cuando dicen éramos felices no lo sabíamos. Mira, yo encuentro que cuando tú veías a Paula Daza, ella perfecta ahí todos los días dando su reporte, todos sabíamos cuáles eran las camas que estaban ocupadas, cuáles eran las disponibles, la red se activó y eso te da cierta tranquilidad de que hay alguien a cargo. El problema de ahora es que como no tenemos información, yo no digo que no esté, si capaz están en el ministerio haciendo la misma gestión, no lo puedo saber, pero ayudaría mucho más que todos los días estén informando eso. Entonces, al final tú sentís que hay alguien, pero en este minuto tú no sientes eso, por lo menos yo no lo siento. Pues que quería Alicia, cuando, a ver, si vemos los hechos objetivos, vemos lo que está pasando, tú dices, hay alguien, bueno, ¿quién es ese gestor de las camas críticas? Que era uno de los puntos súper relevantes, entiendo que ahora no hay nadie.
detrás de eso. O si hay alguien, empezó la semana pasada. Recién ahora estaban haciendo el reconocimiento en terreno de cada uno de los lugares que habían. O sea, yo creo que los lugares que tuvieron una buena gestión, por ejemplo, aquí el Hospital de Osorno, yo creo que fue por una buena gestión de los directores del hospital en su minuto, más que por un tema de centralización, de organizar cómo vienen estas cosas, que fue lo que pasó y lo que vimos durante la campaña pasada o sea, en el COVID, la vez anterior. Entonces, aquí yo creo que son las gestiones internas de los hospitales los que están primando versus un apoyo transversal a nivel de gestión, que es aquí la responsabilidad del subsecretario Arauz y de cómo eso se transmite para abajo. Entonces, a lo mejor ahora, si salieron con todo y se están poniendo las pilas, a lo mejor estamos muy alarmistas al respecto, pero aquí está la vida de bebés y de los papás que están alrededor sufriendo porque no saben si sus hijos van a seguir o no. Y después, los coletazos que va a tener que un niñito le haya dado tan pequeñito COVID. O sea, perdón, sí, virus sincicial, porque también van a quedar con asma después, algunos. Entonces, es súper Sí. complejo. No, y súmale que tenemos todavía el tema de la ISAPRE, en donde las solicitudes de aclaración que se le pidieron a la Corte Suprema, la respuesta fue, no tenemos nada que aclarar, está todo muy perfectamente claro, y yo por lo menos que más colega que antes, porque si algo no se entiende y tú pides que te lo aclaren y te dicen no hay nada que aclarar, ¿cómo lo entiende uno? No lo sé, querida Alicia Esperina, pero vamos a tener que dejar el programa hasta aquí. Y queridos auditores, muchas gracias por conectarse al Política Podcast y nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, Chao, chao. chao.